Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, yo como veis estoy por aquí con un nuevo vídeo que me habéis pedido muchísimo en comentarios. Así que hoy vengo dispuesta a enseñaros todo lo que sé sobre caldos, fumets y fondos claros y oscuros. Así que no te pierdas este vídeo porque viene cargadito a tope de información que estoy segura de que te va a gustar y te va a ayudar un montón. Y antes de empezar con este vídeo os voy a pedir que le deis mucho amor porque me ha costado un montón de trabajo grabarlo y no solo eso, además he tenido la mala suerte de que grabándolo se me ha roto una de mis cámaras principales, con lo cual os voy a pedir que por favor me dejéis un gran like y lo compartáis porque así me ayudáis un montón. Y ahora sí, empezamos, vamos allá. Pues vamos a empezar por el primero de los caldos, que va a ser el de verduras. Ya veréis que va a ser perfecto para caldos, cremas, purés, cualquier tipo de preparación que queráis hacer. Y además, para que veáis sus dos versiones, lo vamos a hacer tostando las verduras y sin tostarlas. Y como os decía, tengo dos bandejas, una que lo voy a hacer con los vegetales tostados y otra que van a ir directamente al caldo. Y por aquí también tengo unas setas deshidratadas para ponerle a ambos caldos. Y esto que veis aquí es una sopa de verduras deshidratada. Ya las venden así en los supermercados, además es muy fácil encontrarlas. Y también me gusta siempre ponerle un poquito a los caldos porque creo que le da un sabor muy rico. Y lo primero que voy a hacer va a ser poner y tratar las setas en agua hirviendo para retirar pues, las posibles impurezas que puedan traer. Y aunque a mí me estáis viendo que estoy usando setas deshidratadas, también podéis usar, por ejemplo, champiñones, setas shiitake, seta de cardo, lo que queráis. Yo suelo usar setas deshidratadas porque son muy prácticas, siempre las tengo en casa, es un fondo de despensa y me viene fenomenal para darle un sabor súper rico a mis caldos. Y vamos a empezar por el más fácil, que es simplemente poner todos los ingredientes en la cazuela. La patata, las zanahorias, la parte verde del puerro, que siempre me gusta mucho más para los caldos, el apio, la cebolla, los ajos, los tomatitos cherry, que se van directamente congelados, la hojita de laurel, el perejil y la salvia. Si no tenéis salvia, pues directamente no se la pongáis, pero si la tenéis os lo recomiendo porque también le da un gusto muy rico a los caldos. Y os voy a enseñar un truco que uso muchísimo para cuando preparo mis caldos, y es que cuando pelo las verduras en mi día a día, cuando voy haciendo la comida, por ejemplo la parte de fuera del puerro, de las cebollas, o si alguna zanahoria se me ha quedado un poquito blandita en la nevera, bueno, pues todo eso lo voy reservando en una bolsita en el congelador y entonces el día que quiero preparar mi caldo, saco todo eso del congelador y se va directo a la cazuela para hacer el caldo. De esta forma nos va a salir mucho más económico y con todas esas partes que irían a la basura, pues la verdad es que nos van a servir para darle un sabor súper rico a nuestros caldos, ya lo veréis. Ponemos también unos cuantos granos de pimienta, la habré puesto como 8 aproximadamente, y de nuestra sopa deshidratada que le voy a poner 2 cucharadas bien colmadas, un chorrito de aceite de oliva, como una cucharada aproximadamente, y cubrimos de agua. Y por último las setas, que también las hemos lavado ya un poquito con el agua hirviendo, y solo queda tapar la cazuela y dejar que se cocine a fuego lento. Y personalmente la verdad es que me encanta cocinar mis caldos y fondos durante un montón de horas, porque así me parece que están muy ricos y lo hago como de una forma mucho más tradicional. A diferencia de como vais a ver en este vídeo que los voy a tener 2 horas, pero os lo comento para que lo tengáis en cuenta, que si los queréis tener un montón de tiempo a fuego lento es perfecto. Pero bueno, también entiendo que no todo el mundo puede tener el fuego encendido tantas horas o simplemente no tiene todo ese tiempo para estar pendiente de si está el caldo listo o no. Con lo cual, para que veáis que también lo podemos hacer en poquito tiempo, por eso os los preparo en un par de horitas en este vídeo. Y con este caldo en marcha vamos a por el siguiente. En otra cazuela ponemos un chorrito de aceite de oliva, unas 2 cucharadas aproximadamente, y vamos a añadir la zanahoria, que como veis le he dado unos cortes, la cebolla, el puerro, que también lo he troceado un poquito, el apio lo mismo, y los 2 ajos. Y por supuesto, aunque a mí no me estáis viendo, es súper importante que todas las verduras que vayamos a usar para hacer nuestros caldos estén perfectamente lavadas, con lo cual es un paso que no os podéis saltar. Ponemos unos granitos de pimienta, igual que antes, la sopa de verduras deshidratada, igual que en la otra, 2 cucharadas, incorporamos también las hojitas de salvia y la hoja de laurel.
Y todo esto lo vamos a saltear a un fuego medio alto hasta que veamos que ha cogido un poquito de color. Pues ya han cogido un poco de color las verduras. Bueno, pues cuando las tengamos en este punto, añadimos las setas. Y lo que me ha pasado algunas veces es que tengo una bandejita de champiñones en la nevera que no me ha dado tiempo a usar, se me van a caducar o a estropear. Bueno, pues esos champiñones se van directos al congelador y luego también son estupendos para hacer los caldos, que ya veréis que le van a dar un sabor riquísimo. Dejamos otro minutito más o un par de minutos, que se tuesten también ahí un poquito. Y ahora solo queda añadirle la patata, el perejil y los tomatitos cherry por aquí. Le ponemos también un buen pellizco de sal y no sabéis lo rico que huele esto y el aroma que sale. Y tostando nuestras verduras no solamente vamos a conseguir un color mucho más pronunciado, sino que también vamos a conseguir un sabor más potente. Y cubrimos de agua. Y muy importante, que no se nos olvide, le vamos a poner un buen pellizquito de sal. Y tapamos la cazuela y lo vamos a dejar a fuego medio bajo un mínimo de 2 horas. Por aquí tenemos el primero de los caldos en el que no hemos tostado absolutamente nada y ya podéis ver ahí la pinta que tiene, tan bueno que ha tomado de todas las verduras. Lo vamos a retirar del fuego y lo vamos a colar a un bol. Ponemos lo primero un colador y a mí personalmente, para que no pase ninguna impureza y quede un caldo bien fino, lo que hago es que pongo una malla finita. En este caso yo lo que tengo es un filtro de café que tiene una malla muy finita, esto no deja pasar absolutamente nada y con mucho cuidadito pues lo vamos pasando por el colador. Bueno, pues este caldo ya está colado y ahora vamos con el otro donde hemos tostado las verduras. Y un truco con toda la verdura que me sobra, lo que suelo hacer es que aparto las patatas, las zanahorias y el apio y con esto luego hago una cremita. Pues por aquí tengo el otro caldo que ha estado cociendo el mismo tiempo. A simple vista ya se puede apreciar que tiene un color un poquito más intenso, pero vamos a colarlo también y lo vemos. Y bueno, yo creo que a simple vista ya veis que este tiene un color mucho más intenso. Vamos a verlo en comparación con el otro. Este es el primero que hemos hecho directamente con todas las verduras dentro del caldo, que también tiene un colorcito súper bueno. Y este es el otro en el que hemos tostado todas las verduras. Fijaos, yo una vez ya que los tengo en sus tarritos, aquí los podéis ver perfectamente, uno en comparación con el otro, la diferencia de color que hay. Pues ya tenemos nuestro caldo hecho y ahora nos toca conservarlo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues muy fácilmente y tenemos dos maneras. Una de ellas es mantenerlo en la nevera, que nos va a aguantar perfectamente 5 o 6 días, y otra opción es congelarlo y de esta forma os van a aguantar un montón de meses, 3, 4, 5, 6 meses, un montón. Y yo la verdad es que no los suelo tener más de un mes, pero principalmente es porque los gasto enseguida, con lo cual no me duran mucho tiempo. Y para congelarlo podéis usar varias opciones, o bien bolsas de estas de congelación, que son perfectas para que además no nos ocupe demasiado espacio. Y otra opción sería usar tuppers de este estilo, que también son herméticos y cierran súper bien. Y otra cosa que también suelo usar muchísimo son las botellas de agua vacías. Creo que son muy prácticas para tener también los caldos congelados. Pero en esta ocasión lo voy a congelar todo en bolsas de este tipo. Lo primero de todo es etiquetar nuestras bolsas, que lo vamos a hacer con un rotulador permanente. Y en las bolsas vamos a poner en cada una de ellas de qué es el caldo que estamos congelando y la fecha en que lo hemos preparado. Vamos a coger una taza, una jarra, un recipiente donde podamos colocar nuestras bolsas, la abrimos y la colocamos dentro de esta forma, que nos quede bien abierta, y con cuidadito vamos llenando la bolsa. Y si podéis os ayudáis de una jarra, como estoy haciendo yo, que así os va a resultar mucho más fácil. Y cuando lo estemos llenando es muy importante no tocar la parte de la bolsa donde está el zip para que no se nos moje y luego nos cierre correctamente. Subimos un poquito la bolsa, llenamos ahí otro poquito más. Y con esto suficiente. Cerramos la bolsa con cuidado. Si os fijáis, tiro un poquito hacia arriba de ella para que el caldo, lo que os digo, no me toque el cierre. ¿Veis? Si os aseguráis de que cierre correctamente, no se sale absolutamente nada de las bolsas. Y según lo tengo así, cuando el caldo ya está frío, me lo llevo al congelador. Y lo voy a congelar de esta forma en que me veis aquí. Es decir, voy apilando unas bolsas encima de otras para que me ocupen el menor espacio posible en el congelador.
Y cuando lo queramos usar, pues simplemente lo descongelamos o lo añadimos directamente congelado a la preparación, que yo es lo que suelo hacer la mayoría de las veces. Y tenéis un caldo delicioso en cuestión de minutos. Y una cosa muy importante cuando congeléis vuestros caldos en bolsas es que cuando los saquéis del congelador lo pongáis a descongelar en una fuente o un recipiente, ya que con el trajín del congelador las bolsas muchas veces se suelen dañar, con lo cual lo ideal es hacerlo dentro de un bol si no nos queremos llevar a un susto cuando vayamos a coger el caldo de la nevera y veamos que está todo esparcido por ella, que ya me ha pasado alguna vez, así que tomar buena nota para evitar tener estos disgustos. Y como ya os he dicho que este vídeo iba a ser muy completo, ahora os voy a enseñar cómo podéis hacer pastillas de caldo concentradas a raíz de un caldo que ya tenéis preparado. Y esto es tan sencillo como tener un poco de paciencia y dejarlo que vaya reduciendo poco a poco en el fuego. Y para hacer el concentrado de caldo lo podríamos hacer con cualquiera de los dos. Este lo voy a reservar para congelarlo así y voy a hacer el concentrado con este otro que es un poquito más suave. Cojo de nuevo la cazuela. Coloco todo el caldito dentro y lo voy a dejar hirviendo aquí solito sin taparlo para que se vaya evaporando poco a poco, una hora y media dependiendo del caldo que tengamos. Pero lo que tenemos que conseguir básicamente es que reduzca todo el caldo un poquito más de la mitad. Fijaos, ahí va hirviendo poquito a poquito y va reduciendo lentamente. Pues eso es lo que nos interesa para conseguir nuestro concentrado de caldo. Pues fijaos, lleva casi 2 horitas reduciendo y esto tiene muchísimo sabor ya y es perfecto para hacer nuestras pastillas de caldo concentradas. Bueno, pues según lo tenemos así, nos lo vamos a llevar a una jarra. Bueno, ahí podéis ver que no hay mucha cantidad, pero es que no he puesto mucho caldo, solamente era para enseñaros cómo se hacía. Bueno, pues ya tenemos nuestros caldos concentrados, son una maravilla, tienen un sabor súper potente y lo mejor es que nos ocupa muy poco espacio. Y la mejor forma de conservarlo, una vez que lo tenemos preparado, es verterlo en cubiteras y llevarlo al congelador. Y una vez que estén congelados, los sacamos de las cubiteras y tenemos nuestros cubitos de caldo concentrado de verduras. Cuando hayan congelado, las sacamos de la cubitera, las ponemos en una bolsita o un tupper pequeño y el día que queramos usarlas directamente cogemos nuestra pastillita de caldo casera, la ponemos en el guiso o en lo que queramos y listo. Y no tenéis que confundir los caldos concentrados, que es lo que yo os he enseñado a hacer, con las pastillas de caldo. Son dos cosas completamente diferentes y por lo tanto su elaboración tampoco es la misma. Así que si queréis saber cómo se hacen y cómo se preparan, por favor dejármelo en comentarios y os prepararé un vídeo donde os enseñaré a hacer las básicas. Pues eso, la de verduras, la de pollo, la de carne y la de pescado y marisco. Y ahora vamos con el siguiente de los caldos, que lo vamos a hacer con huesos de jamón. No sé si alguna vez habéis preparado este caldo, pero a mí me parece ideal para hacer, por ejemplo, unos guisantes con jamón o unas croquetas, que es principalmente para la elaboración para la que lo suelo preparar. Pues para hacer este caldo, como veis, tengo muy poquitos ingredientes. Tengo por aquí 2 trozos del hueso del jamón. Hay que intentar usar siempre un jamón que no esté demasiado seco o que ya huela rancio o que tenga la grasa muy amarilla, ya que eso le daría un sabor al caldo que no nos va a gustar nada. Y si es posible, como este que esté un poquito fresco, pues mejor. Y por otro lado tengo unas verduras que como veis son muy poquitas. Un cuarto de cebolla, unos trocitos de puerro que voy a usar la parte verde y unos ajos. Bueno, y antes de nada, si vemos que tiene partes feas o con mucha grasa, como este trocito, pues se lo retiramos con una tijera y listo. Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando hagamos los caldos de jamón es que tenemos que blanquear antes los huesos. Esto lo vamos a hacer por 2 razones. Una de ellas es para intentar quitar el mayor número de impurezas posible al blanquearlo y otra de ellas es para intentar reducir el sabor ese tan fuerte que tiene a jamón. Y para hacer este paso lo único que tenemos que hacer es poner una olla al fuego con abundante agua hirviendo y meter los huesos de jamón y dejarlos durante 3 minutos. Después los sacamos, retiramos ese agua, volvemos otra vez a poner un agua limpia, añadimos los huesos de jamón y las verduras y a este caldo no le vamos a poner nada de sal. Y luego el día que lo vayamos a usar en la preparación que sea, por ejemplo unos guisantes con jamón, si es necesario ya le añadimos allí la sal. Y vamos a esperar a que comience a hervir y solo nos queda tapar la cazuela o la olla
y dejarlo a fuego medio durante un par de horitas tranquilamente que se vaya haciendo. Bueno, pues cuando haya pasado este tiempo ya tenemos nuestro caldo de jamón listo. Y si os fijáis tiene bastante grasita por encima, es normal en este tipo de caldos, ya que los huesos de jamón pues suelen tener bastante grasita. Al estar cociendo tanto tiempo, pues toda esta grasa va saliendo a la superficie del caldo. La vamos a retirar. Y al igual que hemos hecho con los anteriores, toca colarlo. Bueno, pues fijaos cómo ha quedado el caldo de jamón, qué color tiene, y es importante aclararos que el color de vuestro caldo va a depender mucho de cómo estuviera el hueso del jamón. Si os fijáis, a mí prácticamente ya no me queda grasa, entonces lo mejor en este caso es dejarlo enfriar por completo el caldo, y una vez que esté frío, toda esa grasa habrá solidificado y la podremos quitar perfectamente. Y tenemos otro caldo listo pues para congelar, guardar en la nevera o lo que queramos. Bueno, y los trocitos de jamón que os sobran, esto no se tira, está súper rico. A mí me encanta comérmelo así directamente, lo disfruto un montón, pero también lo podéis picar y ponérselo a una sopa o incluso añadírselo a unas croquetas. Y notaréis que este caldo cuando enfría tiene una textura un poco gelatinosa. Esto es debido a que este tipo de huesos contienen colágeno y al hervir este colágeno se suelta en el caldo y esto hace que luego queden con esta textura más espesita, como os digo. Así que no os preocupéis porque es completamente normal y eso no quiere decir que el caldo se os haya estropeado. Pues ahora vamos a preparar un fondo claro, o como yo lo suelo llamar normalmente, caldo de pollo. Pero bueno, que sepáis que en cocina a este tipo de fondos o caldos que nos quedan muy claritos se les denomina fondos claros. Y vais a ver que su preparación no puede ser más sencilla. Y aquí podéis ver todos los ingredientes con los que voy a preparar el caldo de pollo. Por un lado tengo las carcasas de pollo, que tengo un par de ellas, un trocito de espinazo por aquí y luego también tengo alitas, que también son muy económicas y son perfectas para hacer caldo. Y como el fondo que vamos a preparar, como os digo, es claro, en esta ocasión no vamos a tostar ni los huesos ni las verduras. De esta forma vamos a conseguir que nos quede un caldo con un color muy clarito, pero con un sabor riquísimo, ya lo veréis. En una cazuela bien grande vamos a poner todas las carcasas de pollo. Yo, como veis, también tengo una parte del espinazo del pollo, unas alitas y las verduras, que le vamos a poner 2 zanahorias, cebolla, puerro, una ramita de apio, 2 patatas, un tomate que lo he partido a la mitad, hojita de laurel, tomillo, romero, salvia, unos ajitos y por último el perejil fresco. Y el mundo de las hierbas aromáticas es enorme. A mí personalmente me encanta tener en el jardín siempre mis hierbas frescas, pues tomillo, romero, salvia, menta, porque me parece fantástico poder salir, coger mis propias hierbas frescas y ponérselas a los caldos. Pero bueno, no pasa nada si alguno de vosotros no tenéis hierbas frescas, pues siempre podéis usar las secas, que son perfectamente válidas también para hacer vuestras preparaciones. Vamos a poner también un buen puñadito de sal, unas bolitas de pimienta y cubrimos con bien de agua. Lo tapamos y esperamos a que comience a hervir. Y cuando comience a hervir, destapamos y vamos a retirar todas esas impurezas que van subiendo a la superficie. Y es importante que esto lo hagáis tantas veces sea necesario para que luego nos quede un caldo bien limpio y no nos quede turbio. Y lo vamos a tapar, bajamos el fuego al mínimo y a mí me gusta dejarlo un montón de horas. Yo os recomiendo que lo tengáis tranquilamente toda una mañana, toda una tarde, incluso 8 horas, que así va a estar muchísimo más rico. Y es importante que si notáis que empieza a reducir mucho el caldo durante todas estas horas de cocción, le añadáis otro poquito más y listo, que no pasa nada. Y 8 horas después, mirad qué caldo, qué fondo tenemos, tiene un sabor espectacular. Y ahora lo que vamos a hacer es lo que hemos venido haciendo con el resto de los caldos. Lo vamos a colar y por supuesto usamos la malla para asegurarnos que nos quede bien fino y que no pase ninguna impureza. Y muchas veces me preguntáis qué es lo que hago con las sobras de preparar mis caldos o mis fondos. Bueno, pues normalmente las suelo aprovechar. Lo que hago es que retiro toda la parte que tiene huesecillos y el resto lo cojo y lo aprovecho para hacerme una crema o un puré. Con lo cual no lo suelo tirar, lo suelo siempre aprovechar. Bueno, pues fijaos, como veis, prácticamente no tiene ninguna impureza y nos ha quedado un caldo bien fino.
Y aunque este caldo ya os lo he enseñado a preparar en el canal, me apetecía mucho meterlo en este vídeo para poderos también enseñar cómo clarificar un caldo. Consiste en una técnica para poder dejar nuestros caldos completamente transparentes y cristalinos. Vais a ver que es muy sencillo hacerlo. Y el primer paso para clarificar un caldo es dejar que enfríe para poder retirar toda esa grasa que veis en la superficie. Al enfriar, toda esa grasa subirá arriba y la podremos quitar fácilmente. Bueno, pues esto lo vamos a dejar que enfríe, luego lo llevaremos a la nevera un ratito para que toda esa grasa se cuaje bien y la quitamos. Pues acabo de sacar el caldo de la nevera, ahí podéis ver toda la grasa en la superficie y ahora es muy sencillo retirársela porque está completamente cuajada. Entonces basta con irla cogiendo con una cuchara y retirándola. Y para clarificarlo vamos a usar las claras de 2 huevos. Vamos a usar una clara por litro de caldo. Las yemas las reservamos aparte y las usamos pues para una tortilla, por ejemplo. Les ponemos una pizquita pequeña de sal para ayudarlas a que monten mejor y las vamos a batir hasta que las tengamos un poquito montadas. No hace falta que estén del todo, simplemente que estén bien espumosas. Y mientras que montamos las claras podéis ir aprovechando para ir calentando de nuevo el caldo en el fuego. Pues fijaos, ya están bien espumosas, no están montadas del todo, pero tampoco es necesario. Cuando las tengáis así, que caiga la clara y seáis capaces de dibujar un poco con ella, la tenéis lista. Y con el caldo caliente ponemos toda la clara dentro, removemos un poco para que se mezcle bien con todo el caldo. Nos interesa que todas las partículas que hay en el caldo se mezclen bien con la clara para que queden atrapadas y luego nos quede pues un caldo pues eso, bien cristalino y transparente. Bueno, pues ya está bien mezclado y ahora lo vamos a dejar así 15 minutitos a un fuego medio bajo, que cuaje toda la clara por encima y seguimos. Bueno, pues ahí podéis ver que toda la clara está en la parte de arriba y todas las impurezas han quedado pegadas a la clara. Ahora ya no lo vamos a mover, simplemente según lo tenemos así, lo vamos a colar igual que hemos hecho con el resto de los caldos. Si se os llena de claras, pues lo retiráis como yo y seguís colando. Y caldo clarificado, fijaos cómo ha quedado, prácticamente es como si fuera un espejo, se puede ver perfectamente a través de él. ¿Y qué os voy a decir? Que no estáis viendo, este fondo claro lo tenéis que hacer porque es un básico imprescindible en cualquier nevera o congelador. Pues ahora vamos con otro que no me puede faltar nunca en el fondo de congelador y es el fumet de pescado y marisco. En esta ocasión lo vamos a hacer con pescado y langostinos y vais a ver que es perfecto para hacer sopas de pescado, paellas, fideuás, vamos, lo que queráis. Os puedo asegurar que preparar estas recetas con caldos caseros va a hacer que estén súper ricas y os gusten muchísimo más. Bueno, lo primero de todo, por aquí podéis ver los pescados que tengo. Este es un escarcho, es un pescado de roca y este tipo de pescados son ideales para preparar los fumet. Además son bastante económicos y nos van a dar muchísimo sabor. Y este pescado también se conoce por otros nombres como por ejemplo rubio, vejel, lucerna, alfóndega, chiliorra. Vamos, que preguntar en vuestras pescaderías a ver si tienen este tipo de pescados o otros que sean de roca y económicos para poder hacer este tipo de caldos o fumet. Y luego por otro lado tengo un par de colitas de merluza que también son muy económicas. Estas son descongeladas, he comprado una bolsa de merluzas, simplemente la he descongelado y listo. Y por otro lado, como veis, tengo unas cabezas, en este caso son de langostinos, que esto es lo que le va a dar el color a nuestro fumet. Lo podríamos hacer solo con pescado y entonces obtendríamos un fumet clarito, que es también perfecto para hacer paellas o sopas. Pero a mí como me gusta que tenga un color bastante intenso, siempre suelo usar cabezas de langostinos, de gambas, gambones, lo que tengáis. Ya veréis que además este es el que menos tiempo vamos a tardar en prepararlo y que el resultado va a ser increíble, nada que ver con un caldo comercial, os lo aseguro. Lo primero de todo ponemos un chorrito de aceite de oliva en una cazuela, un par de cucharadas más o menos, y en cuanto coja temperatura vamos a añadir las verduras y las cabezas de los langostinos. Y si os habéis fijado, en el resto de los caldos las verduras no las he partido, pero aquí sí, porque va a estar muy poquito tiempo, entonces me interesa partirlas más pequeñas para que suelten mejor todo su sabor. Y ahora vamos a esperar que todo esto se nos dore muy bien y las cabezas cambien de color.
Y si por el contrario estamos buscando un fumet con un color clarito, donde no nos interesa que tenga ese color rojito del que os hablo, pues lo que vamos a hacer es no tostar absolutamente nada. Como veis, es siempre la misma técnica, con lo cual si no queremos color, lo que vamos a hacer es ponerlo todo a hervir en el agua directamente y olvidarnos de esa parte del tostado de los ingredientes, que es lo que nos va a proporcionar ese colorcito del que os estoy hablando. Bueno, pues ahí veis ya que han cambiado de color, la verdura también está un poquito dorada. Y lo que vamos a hacer va a ser aplastar las cabezas de los langostinos para que suelten mucho mejor todo su sabor. Este paso es muy importante. Si no tenéis un prensa patatas, como lo estoy haciendo yo, pues con una cuchara, un tenedor, lo que queráis. Pero es importante que aplastemos muy bien todas esas cabezas para que suelten bien todo el jugo. Lo dejamos otro poquito, nada, ni 5 minutos, que se siga salteando ahí un poco más la verdura. Bueno, pues ahora sí, esto ya tiene colorcito y ahora toca añadir el vino blanco. Dejamos que se reduzca un minutito el alcohol y añadimos todo el pescado, el escarcho, las colas de merluza, ponemos también el perejil, la hojita de laurel, exprimimos el zumo de medio limón y cubrimos de agua. Y me estáis viendo que la cantidad de agua que le estoy poniendo son 2 litros, aunque yo normalmente suelo hacer los caldos de 3-4 litros, es decir, le suelo añadir más cantidad. La razón por la que en este vídeo pongo menos agua es porque para grabaros este vídeo de caldos he hecho un montón y yo no tengo un congelador tan grande para después poderlos guardar. Pero a la cantidad de ingredientes que os estoy diciendo le podríais poner perfectamente 1 litro y pico más de agua sin ningún problema, que os van a quedar buenísimos también. Que no se nos olvide, le ponemos un buen pellizco de sal. Tapamos, esperamos a que comience a hervir y lo vamos a dejar desde ese momento media hora. Y la razón por la que vamos a tener tan poquito tiempo este fumet al fuego es porque si lo tuviéramos demasiado, al final lo que conseguiríamos es como un cierto amargor que no nos va a gustar nada. Con lo cual tenerlo en cuenta y hacerme caso y no los tengáis más de 30 minutos, ya que no vais a conseguir que os quede más sabroso y con más sabor, sino que todo lo contrario, podéis conseguir estropearlo. Así que respetar los tiempos, que sobre todo en el fumet son muy importantes. Pues ha pasado media horita y ya tenemos el fumet listo. Fijaos, ya está súper bien cocido el pescado. Al tocarlo prácticamente ya se desarma y lo tenemos listo para poder colarlo. Y lo vamos a hacer igual que el resto, usando la malla que sea bien fina para conseguir un caldo sin impurezas. Bueno, el caldo de fumet no suele tener mucha grasa, pero aún así, la poquita que le hemos echado nosotros para sofreír las cabezas, se la podemos quitar fácilmente. Y si no queréis, pues tampoco hace falta que se lo quitéis porque la cantidad que tiene es muy poquita y también le da un gusto bien rico. Bueno, y ahí podéis ver el color que tiene. No sabéis lo rico que huele. Es una pena que a través de las pantallas todavía no hayan inventado nada para que os llegue el olorcito que tienen las cosas, pero vamos, ya os digo yo que esto huele súper rico. Vamos, una maravilla. Y para conservarlo, pues lo mismo que el resto, lo podemos meter en un bote. Ya sabéis que a mí me encanta usar botes herméticos de cristal, pero también lo podéis hacer en el recipiente que queráis. O si lo queréis llevar al congelador, pues ya lo sabéis, en bolsas, tupper como estos, botellas, pero siempre perfectamente etiquetados para que luego sepamos de qué es cada caldo, fumet o fondo que tengamos dentro. Pues vamos con el último, que vamos a preparar un fondo oscuro, que es un básico en todos los restaurantes de las grandes cocinas. Y la manera de prepararlo para conseguir ese fondo oscuro del que os hablo es simplemente hacer lo que os explicaba al principio del vídeo. ¿Y de qué se trata? Pues de tostar muy bien todos esos ingredientes para que luego el color sea mucho más intenso y por supuesto el sabor. Aquí sí que lo vais a notar muchísimo, que el sabor cambia completamente si tostamos los huesos o no. Vamos a verlo. Y este fondo lo vamos a preparar con todos estos ingredientes que veis aquí. Por un lado tenemos los huesos de ternera, que si pueden tener un poquito de carne, mucho mejor. Y por otro lado tenemos unos huesos de espinazo. Estos son de ternera y esto es de cerdo. Y por aquí tenemos las verduras que vamos a usar, que son muy parecidas a las del caldo de pollo. Y preparar vuestros propios caldos en casa no tiene por qué ser caro, todo lo contrario. Si os fijáis, vamos a usar carcasas de pollo, huesos de espinazo,
huesos de ternera, es decir, usamos partes que son bastante económicas y luego no vamos a hacer 1 litro de caldo, sino que podemos hacer entre 2 y 5 litros dependiendo de la cantidad de ingredientes que usemos. Con lo cual, como os digo, son muy económicos prepararlos en casa. Vamos a coger una bandeja que podamos llevar al horno y vamos a poner dentro los huesos de ternera y el espinazo. Añadimos un pellizquito de sal, un chorrito muy pequeño de aceite de oliva y según está nos lo vamos a llevar al horno con el precalentado a 180 grados y los vamos a hornear durante 30 minutos. Otra cosa que tenéis que tener en cuenta cuando hagáis vuestros fondos o caldos es que dependiendo de la cantidad de huesos y verduras que le echéis, el sabor va a ser mucho más potente o menos. Y de la misma forma, si le añadís más o menos agua, pues también va a variar el resultado final. Sacamos la bandeja del horno y vamos a poner todas las verduras. El puerro, como veis las he troceado un poco para que se tuesten mejor, la zanahoria, la cebolla, que la voy a separar así también un poquito para que se me dore, el apio, los ajitos, ponemos también el trocito de jengibre, el tomate, la hojita de laurel, la partimos y la ponemos por ahí, el romero, que ya veréis qué sabor le da, el tomillo, la pimienta y el clavo de olor. Y si este fondo oscuro que estamos preparando luego lo vamos a usar para hacer una demi-glace, que ahora os enseñaré qué es, vamos a tener mucho cuidado a la hora de añadirle la sal, ya que después al reducir un montón va a hacer que se intensifique mucho más el sabor y nos podría quedar salado, con lo cual cuando vayamos a empezar a preparar el fondo vamos a tener muy en cuenta para qué lo vamos a usar, para añadirle más o menos sal. Ponemos otro pellizquito de sal por encima, un poquito de aceite de oliva, os digo lo mismo que antes, no os paséis, porque de hecho ya ha empezado a soltar bastante grasa todos estos huesos y todo el aceite que le pongamos ahora luego nos tocará quitárselo, con lo cual es mejor que no le pongamos demasiado. Y nos lo llevamos de nuevo al horno otros 15 minutos más o hasta que veamos que las verduras están doradas. Pues ahí tenemos ya todos los vegetales bien tostados, los huesos también están ya en su punto y nos queda la última parte, que es la de ponerlo a cocer como hemos estado haciendo hasta ahora. Y en esta ocasión, para que veáis que los caldos también se pueden hacer de una forma mucho más rápida, lo vamos a hacer en la olla GM. Pues vamos a colocar dentro de la olla todos los huesos y las verduras. Y ahora todo esto que vemos que se nos ha quedado pegado en la bandeja, lo que vamos a hacer es desglasarlo. Y para ello ponemos un poquito de agua, o si queréis también podéis poner un poco de vino. Y según está nos lo vamos a llevar al fuego o de nuevo al horno para que hierva y se suelte bien todo esto que hay por aquí pegadito, que tiene muchísimo sabor y nos va a dar un color muy interesante también al caldo. Y con todos los jugos bien sueltos se van para dentro de la olla. Ahora cubrimos de agua. Añado las ramitas de perejil que no se las había puesto todavía y como ya he salado anteriormente los huesos y la verdura, no le voy a poner nada de sal, lo voy a dejar así y luego si es necesario ya se rectifica. Y lo primero de todo vamos a esperar a que comience a hervir para poder desespumar. Y al igual que hemos hecho con el resto de los caldos, es muy importante ir desespumando para que luego no nos queden turbios los caldos, con lo cual en el momento que empiece a hervir, con una cucharita o una espumadera retiramos toda esa espuma que sube a la superficie, porque eso no es nada más que impurezas que no nos interesan en nuestro caldo. Pues ahora vamos a tapar nuestra olla y desde que suba la válvula o coja presión la olla la vamos a dejar entre una hora y media a fuego muy bajito. Lo que nos interesa es que haya presión dentro de la olla, pero se cocine a un fuego bajo, no nos interesa que hierva muy fuerte. Ya veréis que el resultado va a ser como si lo hubiéramos cocinado durante un montón de horas. Pues ya ha terminado el tiempo, la presión de la olla ha bajado y ya la podemos abrir tranquilamente. Y ahí podéis ver ya perfectamente el color que tiene este fondo. Y no solo el color, sino el sabor tan intenso que tiene. Si os gustan este tipo de fondos bastante potentes, pues para hacer un guiso de carne o para hacer un arroz, unas patatas, lo que queráis, o incluso simplemente para hacer una sopa, ya están espectaculares. Y vamos a por el último paso, que como ya sabéis, lo vamos a colar.
Dejamos enfriar el caldo por completo para que se nos forme una capa de grasa en la superficie y luego la retiramos más fácilmente. Pues ahí podéis ver toda la capa de grasa, así no nos va a costar ningún trabajo quitarla y además esta grasa no nos interesa porque el sabor lo tenemos en el fondo. Esta grasa no nos aporta nada. Y ahora ya lo tendríamos listo para usarlo o al igual que el resto congelarlo si queremos. Y ahora vamos con la preparación de la demi-glace de la que os estaba hablando antes. Ya veréis que no puede ser más sencillo. Así que lo que vais a necesitar va a ser un cazo, vuestro fondo oscuro que lo vais a poner dentro y dependiendo de lo que lo reduzcamos vamos a conseguir una consistencia u otra. Si lo dejáramos reducir de 10 partes una, es decir, si tuviéramos 10 litros de caldo y lo dejáramos en 1 litro, lo que vamos a obtener es una textura como si fuera un caramelo y eso tiene un sabor increíble. De hecho hay una marca comercial que se llama Bovril, que yo la suelo usar bastante en cocina, alguna vez me la habréis visto por ahí en algún vídeo. Bueno, pues para conseguir eso de una forma casera tenéis que hacer lo que os estoy diciendo, de 10 partes dejar solamente una. Pero en esta ocasión yo no voy a hacer esa reducción para que me quede como un caramelo como os estoy diciendo, simplemente lo voy a dejar reducir a la cuarta parte y así obtendremos la demi-glace. Y un buen truco para saber cuánto ha reducido es meter un palito, hacer una marca y esperar a que reduzca a la cuarta parte. Pues lleva hirviendo un par de horitas y ya está la demi-glace lista. Ha reducido un montón como podéis ver y para obtener la demi-glace de 1 litro de caldo se os tiene que quedar en 250 mililitros aproximadamente para que os hagáis una idea. Y quiero que os fijéis en la textura que tiene cuando enfría. Este tipo de fondos tienen mucha gelatina y por eso cuando enfrían os van a quedar así. Bueno, pues ya habéis visto cómo ha quedado. La verdad es que es una pena que no lo podáis ni oler ni saborear, porque ya os digo yo que esto, vamos, tiene un aroma increíble. Pues os animo a que lo preparéis cuando hagáis vuestro fondo oscuro, porque os va a sorprender muchísimo el resultado. Ya lo veréis. Y luego, ¿cómo lo conservamos? Pues también la mejor forma es en cubiteras y al congelador. Y una vez que lo tengamos congelado, a nuestra bolsita o nuestro tupper y lo tenemos preparado para hacer un guiso, un asado, una carne, lo que queráis, porque eso va a tener un sabor espectacular y va a hacer que potenciéis mucho más el sabor de vuestros platos, ya lo veréis. Y si me quieres conocer un poquito más, te invito a que me sigas también en mis redes sociales. Ya veréis que por allí os publico recetas todas las semanas que también os encantan, así que ya lo sabéis. Os espero también por allí. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Y no solo eso, sino que también hayáis podido aprender cosas nuevas. Ya sabéis que me encanta hacer estos vídeos para poderos ayudar y que aprendáis cosas nuevas conmigo. Y hasta aquí ha llegado... ¿Esto ya lo he grabado? Yo creo que sí. Y nada, ya sabéis que me encanta poderos ayudar enseñando todas las cosas que sé. Y ahora sí que yo por hoy ya me despido, pero recordad que nos vemos en unos días con nuevos vídeos. Hasta luego familia, adiós.